Muy buenos días. Y en primer lugar agradecer esta invitación a un espacio de reflexión y debate. Yo quisiera resaltar por las sensaciones que pasan por el cuerpo de uno, habiendo estado en muchos momentos del trabajo del ministerio. Estamos en un momento estelar, difícil, complejo, como todos los momentos que buscan producir transformaciones profundas, pero tremendamente rico en oportunidades. Y esa es una primera reflexión que quisiera hacer. Estos espacios se están multiplicando, y aquí agradezco mucho a la Fundación Chile, porque sistemáticamente los crea. Y esto es un movimiento. Sin movimiento las cosas no resultan, no se transforman. Como decía muy bien José, las leyes solo crean condiciones de posibilidad. La realización de las mismas las hacemos las personas, los seres humanos y los grupos, los colectivos, las comunidades. Y yo les voy a hablar respecto de uno de estos marcos de referencia que creemos va a crear nuevas condiciones de posibilidad, inexistentes a la fecha en el sistema escolar. ¿Se apretó algo? Ahí. Vamos a tratar de hacer una rápida repasada de elementos de contexto. Este cambio tiene mucho que ver con la efervescencia y la emergencia de demandas sociales que se hacen a la educación desde propios actores del sistema escolar. En segundo lugar, hacer también una adecuada mirada de contexto para saber en qué factores estamos incidiendo al tratar de cambiar el edificio, la arquitectura de nuestro sistema escolar. Una mirada respecto de, a propósito del informe McKinsey que nos comentaba José, una mirada respecto de qué hacen los sistemas que lo hacen bien, y en particular en este campo de la mejora y el aseguramiento de la calidad. Algunos ejemplos, un ejemplo en particular, el caso inglés, de este tipo de instituciones, y entrar después a hacer una mirada de cómo nos hemos imaginado esta institución dentro de esta arquitectura o sistema de aseguramiento de la calidad. Y finalmente tratar de mirar desde el otro lado de la moneda, no solo desde cómo se organiza la alta dirección, sino cómo la escuela puede recibir todo este sistema de aseguramiento, los factores que van a estar presentes, y con ello dar una mirada global a este esfuerzo de cambio. Titulares, en primer lugar, desde el inicio de los gobiernos de la concertación, en algunos aspectos gruesos, la estructura del sistema ha permanecido invariante. Se tocaron aspectos centrales de la estructura, y ellos tienen que ver con los esfuerzos que se han hecho en materia curricular, en las condiciones laborales de los docentes, el estatuto, que hoy día es mirado desde otra perspectiva, los esfuerzos en materia de aumento del tiempo escolar para los alumnos. Sin embargo, las bases institucionales en que opera el sistema han permanecido en lo grueso invariantes. ¿De dónde surge la necesidad del cambio? Y esto hay que reconocerlo como un elemento muy central del esfuerzo que está haciendo el país, porque lo reconocen todos los actores. Es fruto de la emergencia de un movimiento social de amplia repercusión, que tuvo un apoyo social enorme, porque estos no fueron solo los secundarios, en el conjunto de las familias chilenas. Y esto puso una demanda al gobierno y un desafío por
transformar el edificio educativo. Y es allí que vienen una serie de procesos, no vamos a entrar en el detalle, pero básicamente en el cambio de la ley marco que rige a la educación chilena y en los aspectos centrales que tienen que ver con la instalación de un sistema de aseguramiento. Y el primer gran cambio, y el cambio central que propone esta nueva ley marco, la Ley General de Educación, es una nueva responsabilidad del Estado. El Estado, hasta el momento, se ha hecho responsable de garantizar el acceso a la educación a todos los chilenos. Recientemente, el año 2003, se aprobó una reforma constitucional en donde el Estado se obliga a garantizar 12 años de escolaridad. Solo el acceso. ¿Qué pasa con la permanencia de los alumnos en el sistema? ¿Qué pasa con los resultados al egreso del sistema? Eso, por el momento, no hay punto desde el cual el Estado pueda actuar. Y el Estado, al convertirse en el, comillas, garante de la calidad, al velar por la calidad, se obliga a crear condiciones para no solo asegurar el acceso, sino una adecuada permanencia y unos resultados relativamente equivalentes al final del proceso educativo para todos los alumnos. Y eso lo realiza a través de la creación de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, que en sus líneas gruesas o los trazos fundamentales contempla ciertas herramientas vitales. En primer lugar, la existencia de unos ciertos criterios, referencias, que permitan determinar en qué medida los alumnos son capaces de desplegar, de desarrollar ciertos conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes. Y eso tiene que ver con los desempeños de los alumnos, las conductas que ellos pueden realizar. Y para ello es necesario, a propósito de lo que hablaba José, del concepto de calidad, esto es uno de los elementos centrales de la mezcla, debemos poseer estos criterios o estándares de desempeño de aprendizaje. Nosotros lo denominamos en la nomenclatura ministerial, a propósito de lo que estamos construyendo en el CIMSE, los niveles de logro de los alumnos, que reflejan las competencias que los alumnos tienen en sus desempeños. Los desempeños reflejan esas competencias. Pero efectivamente el concepto de la calidad se queda limitado si miramos solo el desempeño de los alumnos. El sistema escolar es más que eso. Y el concepto de calidad debe abarcar ampliamente esas dimensiones en la medida que su función es que los alumnos logren altos estándares de aprendizaje. Y aquí hay elementos clave que tienen que ver con los procesos que se desarrollan al interior del sistema, en particular en las escuelas. Y por eso también es necesario construir estándares, esto fue una gran discusión con la Alianza, indicativos de desempeño, que tienen que ver con lo que las escuelas hacen para lograr resultados de calidad. ¿Cuáles son las prácticas, las rutinas, los modos de articularse, de organizarse que tienen las comunidades educativas para conseguir esos resultados? Mucho de lo que están haciendo en la Fundación Chile es un prototipo de eso y apunta en la dirección de producir estas mejoras sustantivas. Y hay condiciones de base que en Chile hay muchas instituciones que no cumplen, que tienen que ver con las condiciones y de la oferta educativa en la base. Cuando yo soy reconocido oficialmente, tengo que cumplir una serie de normas. Esas normas las tengo que conservar en el tiempo. Normas que se refieren a las características de la infraestructura, el equipamiento escolar, la idoneidad de los docentes que dispone el establecimiento, y así por delante. ¿Cómo velar por que esas condiciones se cumplan y se mantengan en el tiempo?
parte de los conceptos de calidad. Y finalmente, en lo referido al uso de los recursos, el Estado pone ingentes recursos en educación. Acabamos de aprobar 2 leyes clave, el aumento del 15% de la subvención general y la subvención preferencial, que en régimen representan cerca de $1.000 millones más al sistema del aporte público. ¿Qué decir del aporte que hacen los padres, que hoy día bordea los $400 millones a través del financiamiento compartido? Ergo, es necesario que el sistema reconozca cómo se usan esos recursos, entre otras razones, porque la calidad, entre comillas, tiene precio. Y si vamos a crear un sistema de aseguramiento, vamos a tener que saber qué calidad estamos pagando. Es una de las variables determinantes de la calidad. Pasar rápido por esta lámina, pero hacer un punto central respecto de los factores de la calidad y en qué nivel estamos actuando con los marcos jurídicos que estamos discutiendo, la ley general y las próximas indicaciones a la ley de aseguramiento de la calidad o la ley de superintendencia. En realidad las leyes crean condiciones, crean posibilidades, no garantizan necesariamente resultados de calidad. Y por tanto actúan como el factor de entorno a las instituciones educativas y probablemente es el que, entre comillas, de los otros factores más relevantes, el que menos afecta calidad. Las leyes en discusión tocan 2 aspectos. Todos sabemos que el factor más determinante es el capital cultural de las familias, las características de la familia, las características del alumno y su entorno. Y la escuela en segundo lugar, y todo el esfuerzo que podemos hacer desde las políticas públicas es abordar a la institución escolar las prácticas al interior del aula y tratar de transformarlas para la mejora de la calidad. Esta ley y las leyes que se están discutiendo afectan en un grado mayor el entorno en que se da el trabajo escolar de las instituciones escolares y directamente, a través de la creación de los estándares, lo que puede ocurrir adentro de la sala y en la escuela. Pero vuelvo a repetir, con las solas leyes tenemos recién el inicio del trabajo, como decía José. El camino por delante es tremendamente relevante. En ese camino, lo que puedan hacer las personas, los colectivos, los docentes, los padres, los directivos de escuela, el sistema en su conjunto, las unidades o instituciones que apoyan al trabajo escolar. ¿Alguna experiencia internacional respecto de este campo? Es una tendencia que la regulación de los sistemas educativos apunta a la creación de sistemas de aseguramiento de la calidad. Sistemas que buscan la mejora recursiva de las instituciones escolares y del sistema en su conjunto. Partiendo de ciertas bases, de ciertos pisos, supongamos el actual estado de nuestro sistema, cómo las instituciones escolares, individual y posteriormente el sistema en su conjunto, van logrando progresar en términos de resultados educativos de los alumnos. Para eso es el sistema escolar. Normalmente estos sistemas tienen como condición, a propósito de la definición de roles, ese es uno de los temas que tenemos en nuestro sistema escolar, un ministerio atareado en un conjunto de tareas que no puede desarrollar adecuadamente, establece claras y explícitas responsabilidades a todos los niveles del sistema. Si uno pudiera hacer una especie de esquema, hay responsabilidades para los alumnos, son mediciones, y alguna forma y algunas mediciones con consecuencia. Hay responsabilidades para los profesores, para los directivos, para las escuelas, para los administradores.
para las instituciones formadoras, para el propio ministerio. Para las instituciones del sistema hay una clara delimitación de responsabilidades y, por tanto, la obligación de rendir cuenta. Y normalmente, aquí no hay una regla general, pero en lo grueso, normalmente se separa la función de definición de política de las de monitoreo, evaluación y fiscalización. Esto hoy en Chile lo realiza, se supone, teóricamente, el Ministerio de Educación. Lo que se observa de la experiencia comparada es que estas son funciones separadas, que se complementan. Y aquí hay algo que parece obvio, pero muchas veces no lo es. Y vamos a entrar en esas materias al describir lo que es la agencia o la propuesta de agencia. En primer lugar, y esto se extrae de este informe recién mencionado, todos los sistemas de alto desempeño reconocen que lo que no se mide es imposible o, entre comillas, no sabemos cómo mejorar. Y por tanto la medición es clave. Y aquí no estoy hablando solo de medición cuantitativa, también cualitativa. Es clave medir para saber por dónde mejorar. Es clave tener marcos de referencia sobre los cuales actuar. El monitoreo de resultados permite, primero, identificar y difundir mejores prácticas. Los sistemas que mejoran son capaces de desarrollar esa virtud de extensión, de difusión de las prácticas. Este es uno de los grandes problemas de los sistemas escolares, en los que están acumulándose mucha investigación de cómo se hace la transferencia de buenas prácticas. También se reconocen con precisión las áreas débiles. Estoy pensando aquí en las instituciones escolares. Muchas instituciones escolares deben reconocer sus fortalezas, profundizarlas, consolidarlas, pero también reconocer sus debilidades. Y de ellas aprender para mejorar. Y obviamente es una condición que las escuelas se hagan responsables por los resultados de sus alumnos. Ahora, ¿qué mecanismos se utilizan para el monitoreo de la calidad? Y aquí gruesamente hay dos. Y sobre eso es lo que se concentra la Agencia de la Calidad en el caso nuestro. Primero, la existencia de pruebas estandarizadas, externas a los establecimientos. Aquí puse una condición que no en todos los casos se da, pero en muchos de los sistemas exitosos, las pruebas a los alumnos tienen consecuencias. No solo en el caso nuestro, por ejemplo, el CIMSE, no tiene consecuencias para los alumnos. Es un tema. Y hay sistemas exitosos que eso ocurre igual. Lo que quisiera decir es que es necesaria la existencia de pruebas estandarizadas, externas a los establecimientos. Y en segundo lugar, la existencia de procesos de revisión de la calidad de los centros escolares, de las instituciones educativas, las inspecciones. Y las inspecciones lo que hacen es evaluar el desempeño de los establecimientos según un conjunto de criterios o estándares respecto de, o referencias para la práctica, para la instalación de buenas prácticas al interior de las instituciones. ¿Qué evalúan estas inspecciones? En primer lugar, y aquí una gran discusión también que se abre respecto del concepto de calidad, y esto fue una disputa en la discusión con la Alianza. Estas inspecciones observan tanto procesos como los resultados. Y por resultados entendemos los resultados de aprendizaje de los alumnos. Uno podría imaginar también grado de satisfacción de las familias respecto de la atención de la institución escolar. Y otros por delante, que los vamos a mencionar a continuación. Y procesos, las prácticas, las rutinas,
los modos de operar la gestión de la institución escuela, lo que ocurre dentro de la sala, la efectividad de las clases, en fin. Y como consecuencia de eso, de esa mirada, se puede ayudar a la escuela y a los sistemas escolares a identificar estas áreas específicas que se requiere mejorar. Y también reconocer buenas prácticas para difundirlas al resto del sistema. Y aquí una rápida mirada de cómo se aloja o dónde se ubica la institución que realiza, en este caso se está refiriendo a este estudio que observa sobre los 10 sistemas de mejor desempeño y un grupo adicional de los que han hecho progresos muy notables en los recientes años. Y aquí tampoco hay como un solo esquema, pero en general, si ustedes observan, cuando hablamos de las inspecciones escolares, en muchos hay estados de Estados Unidos en esta lista y también hay países, en muchos esa es una función que se cumple al interior del ministerio, en otros se externaliza. En el caso chileno tenemos una razón para externalizar. Respecto a las evaluaciones de todo el sistema, el grueso de los sistemas las externaliza el ministerio. Y en relación a los exámenes, que tienen que ver justamente con esta idea de exámenes con consecuencias, también hay distintas opciones sobre las cuales construir la institucionalidad. En general, entonces, los sistemas de inspección de la calidad cumplen una serie de funciones y se hacen cargo de ir observando y monitoreando y evaluando el conjunto de dimensiones que están listados: el logro de aprendizaje de los estudiantes, la implementación del currículum, ese es un tema que se observa, por ejemplo, en estas inspecciones, los métodos de enseñanza, para aprender de las buenas prácticas, que no es buscar recetas únicas, es buscar en la diversidad la riqueza del sistema y poder difundirla. Hay también referencias a estándares de las prácticas docentes, de la gestión de la escuela, la administración de los recursos y el manejo financiero. Como decía, un posible resultado, la satisfacción de los estudiantes y los padres con la atención educativa, la relación de la escuela con los padres y la comunidad, el cumplimiento de las normativas, la legislación y criterios éticos de desempeño de las instituciones escolares. El conjunto de estos factores son monitoreados y evaluados. Respecto de la inspección, aquí podemos entrar en un cierto detalle. Estas tienen una cierta rutina, o las denominadas visitas evaluativas, no sé cómo las llama la Fundación Chile, los paneles de expertos que acompañan a las escuelas en estos procesos previos de autoevaluación. La escuela se autoevalúa. Normalmente estos procesos tienen una secuencia natural. Hay una previa notificación a la escuela. Este panel de expertos que la visita recolecta información respecto de la institución escolar a la cual va a visitar. Se realizan las visitas, son variables, pero son normalmente una visita relativamente prolongada, entre comillas, de un grupo de personas que observa, profesionales, que observa las prácticas docentes, que se entrevista con los actores, que recopila información más detallada de la escuela, de su entorno, que posteriormente elabora un informe y sugiere medidas de seguimiento y de mejora, y esto se publica, se hace reconocido y accesible a todos. Y también aquí hay modelos de variables de frecuencia de estas visitas. Cuando las escuelas requieren mayor atención, según sus resultados, las frecuencias son mayores. Cuando las escuelas son más exitosas en términos de resultados, la frecuencia de esas visitas es más espaciada. Y normalmente estas instituciones son instituciones relativamente, decimos, livianas. El personal es altamente calificado, pero es reducido. Pongo ejemplos. En algunos casos,
que me vienen a la memoria. El caso holandés. Ellos, es una oficina que no tiene más de 250 especialistas y tiene una tasa de visitas del orden de las 3.000 escuelas al año. Y por ciclos, cada cierta cantidad de años, se cumple cubrir todo el sistema. Nosotros tenemos unas particularidades complejas como país. Tenemos casi un 40% de las escuelas que son muy pequeñas, escuelas rurales, un número gigantesco de escuelas que no atiende más del 12% de la matrícula. ¿Cómo vamos a abordar esos temas? Esos problemas son parte de estos desafíos para la futura inspección. Y aquí tenemos el caso de la inspección inglesa. Bueno, existe esta idea de un marco de inspección, un modelo de la calidad, previamente conocido por la escuela. La escuela, por tanto, sabe sobre qué patrones va a ser evaluada. Se ha autoevaluado. Y el foco de estas inspecciones tiene que ver con los titulares que señalamos en la lámina: la calidad de la educación provista, los logros de aprendizaje, el liderazgo de gestión y el desarrollo, decimos, espiritual, moral, social y cultural de los alumnos. Todos esos aspectos en globo son observados en la inspección. Estas normalmente tienen un tiempo de duración entre 2 y 5 días. Y esa evaluación se realiza cada cierta cantidad de años. Hay algunos países que estas evaluaciones las hacen más periódicas, dependiendo de los desempeños de las escuelas. En el caso inglés es lo mismo. La evaluación es según el desempeño y resultado de las escuelas. Más frecuente cuando las escuelas tienen más problemas. Y un punto de partida que quisiera hacer a propósito de una instancia que creó el gobierno, la Presidenta de la República, para hacerle recomendaciones respecto de cómo mejorar la calidad de nuestra educación. Y este fue un acuerdo muy amplio, que es un punto de partida sobre el cual estamos construyendo este sistema. El Consejo constató que Chile carece de un sistema de las características que he señalado. Y al parecer, y toda la evidencia indica, eso contribuiría, la existencia de un sistema de esa naturaleza, contribuiría a una mejora sustantiva del sistema. Quiero decir, e incluso se describe por ese mismo consejo qué rasgos debería tener esta institución o agencia. En ese momento no se sabía claramente cuántas instituciones o qué institución, por lo menos se hablaba de una superintendencia o una agencia aseguradora, en donde se le describían ciertos rasgos. Que primero administrara las pruebas de la calidad, de medición de la calidad, que realizara estas descritas inspecciones, que entregara información completa a la ciudadanía respecto del sistema escolar y que pudiera recomendar o sugerir la salida de instituciones del sistema. En este punto, un pequeño, diríamos, una pequeña discrepancia. El Consejo tiene varios puntos de los cuales hay discrepancia. En este era uno de los puntos de mayor acuerdo, pero que también había una discrepancia. Había un grupo que consideraba que la agencia no podía sacar del sistema a las instituciones de educación pública, denominadas municipales. Vamos a ver que en la propuesta de ley lo que hay es un tratamiento para todas las instituciones del sistema, igual, respecto de sus resultados de calidad. Vamos al sistema de aseguramiento propuesto en lo denominado Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Esto viene propuesto, les comentaba, yo espero no quedar mal, pero la primicia a José, se supone que hoy día ingresan las indicaciones sustitutivas al proyecto de superintendencia, hoy día alojado en la Comisión de Educación del Senado, en donde se propone la creación de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, en donde se define las funciones, atribuciones y las tareas que va a desempeñar la superintendencia, la Agencia de la Calidad y el Ministerio de Educación.
Sobre eso vamos a hablar. Esas indicaciones expresan todo lo que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, algunos rasgos sustantivos, y esto también es extraído de un trabajo realizado con instituciones de acumulación de política y de estudio de política internacional, algunos rasgos que constituyen a los sistemas de aseguramiento. En primer lugar, ya lo dijimos y lo hemos reiterado, la existencia de estándares de aprendizaje, de desempeño de los establecimientos, de los sostenedores, de los profesores, de los directivos. Segundo, ciertas condiciones o requisitos para el funcionamiento de los establecimientos. En el caso chileno, las condiciones para el reconocimiento oficial y la mantención en el tiempo de esos requisitos. Tercero, la existencia de políticas y mecanismos para apoyar a los integrantes de las comunidades educativas en cada institución escolar. Cuarto, las evaluaciones de desempeño en los distintos niveles de los estudiantes, de las instituciones escolares, de los directivos, de los profesores, y así por delante. La existencia de controles y fiscalización del cumplimiento de las normas, o en este caso el reconocimiento oficial. Una función clave de inteligencia del sistema, la evaluación de impacto de las políticas. En eso tenemos reciente desarrollo en Chile, muy embrionario. ¿En qué medida las políticas están logrando los propósitos para los cuales fueron diseñadas? ¿Cómo se pueden reajustar? ¿Qué políticas hay que suprimir? ¿Qué políticas hay que profundizar? Sobre eso hay mucho campo y mucha crítica también por todos los ensayos que hemos hecho durante estos años y muchas veces poca acumulación para saber qué es lo que hay que seguir profundizando y qué es lo que hay que detener. Sistemas de información pública accesibles a la ciudadanía. Y acá es clave la simpleza de la información. Dependiendo de las audiencias. Hay audiencias especializadas, pero el grueso de las familias chilenas tiene que comprender. Cuando hablamos del concepto de calidad, bueno, si nos referimos a resultados, tiene que comprender. ¿A qué nos referimos? El CIMSE no es una variable determinante en la selección de la escuela por parte de los padres, no tendría por qué serlo necesariamente, pero sí deberíamos tener un concepto experto en calidad mucho más alineado con lo que son los conceptos que la familia construye de calidad. Y por eso hay un proceso de simplificación de todos estos indicadores, toda esta información disponible. Y la rendición de cuentas y el reconocimiento y sanciones, obviamente, relacionadas al logro de los estándares y el no cumplimiento de las normas. La institucionalidad. ¿Cómo hemos imaginado articular este sistema que cumpla estas funciones separadas que paso a describir? Primero, y esto es parte del debate público, el gobierno en su proyecto original imaginó una institución que se encargaba del control normativo y de la evaluación de desempeño y de resultados de aprendizaje. Y parte del debate fue propuesto por la Alianza el separar estas funciones en instituciones independientes. La creación de una agencia de la calidad de la educación conjuntamente con una superintendencia. Eso crea problemas nuevos, pero es una oportunidad, crea problemas nuevos de coordinación. Sin embargo, deja más claramente y más especializada a las instituciones que van a funcionar en la alta dirección. Y esto fue parte de los acuerdos a los que se llegó para mejorar la alta dirección de aseguramiento de la calidad. Y en primer lugar, entonces, una agencia encargada cuya función central es la evaluación y la orientación para la mejora de calidad. ¿Qué hace esta agencia? Evalúa los aprendizajes de los alumnos, evalúa el desempeño de los establecimientos y sus sostenedores, y aquí hay un tema que puede seguir su desarrollo, valida las evaluaciones docentes que se les solicite. Recordemos que hay todo un proceso de evaluación docente instalado en el sector municipal. No ocurre lo mismo en el sector particular subvencionado,
Y este paso puede ir en la dirección de finalmente que esta sea una institución, dado que van a existir estándares para el desempeño docente, encargada de la mirada global, pero por el momento tenemos leyes independientes para el sector municipal y hoy día no existencia de sistemas de evaluación para el sector particular subvencionado. Cada institución los ha ido creando. La idea es que esta institución comience a validar esos procesos y pueda observar en las inspecciones los procesos de evaluación docente en las instituciones escolares. Y obviamente que entregue información a las familias en el ámbito de su competencia, las evaluaciones. Lo que hoy día ya sabemos, los resultados de las pruebas estandarizadas, publicados. Los resultados de estas inspecciones, publicados, accesibles, entendibles por los actores de los agentes educativos en cada una de las unidades educativas. En segundo lugar, una superintendencia que se concentre en la labor de fiscalización. Primero, en el cumplimiento de las normas de operación de los establecimientos. Y esto son muchos de los reclamos de los estudiantes. Cuando ellos asocian el concepto de calidad, conectan con aprendizajes, pero también conectan con la calidad de la infraestructura, con las condiciones sanitarias de los establecimientos, con los equipamientos, con la existencia o no existencia de laboratorios, de recursos educativos, en fin, la idoneidad de los docentes, todas dimensiones que hay que verificar que se mantengan en el tiempo. Y esto es algo adicional sustantivo. Desde hasta ahora la subvención es inescrutable, es inauditable. Con la existencia de esta institución se va a rendir cuenta respecto de los recursos recibidos. Y eso es parte de los cambios sustantivos, porque entre otras cuestiones nos vamos a poder hacer cargo en serio de tratar de dimensionar los valores de la calidad. El Estado ha actuado muchas veces ciego respecto, por ejemplo, a los incrementos de subvención. A mí me tocó estar en el diseño de la ley de subvención preferencial. Y esta de verdad es una información, y aquí hay sostenedores, que es secreto de la industria. ¿Qué procesos estoy pagando para producir qué calidad? Sin eso, es muy difícil proyectar como mecanismos estables que no dependan del arbitrio necesario de las autoridades de turno respecto de los valores que va a poder pagar el país y la calidad que va a poder garantizar. Y obviamente esta es la institución que canaliza el conjunto de reclamos y denuncias de los actores del sistema. Hoy día eso se hace artesanalmente a través de una institución que el Ministerio creó que se llama el 600 Mineduc, que en realidad es un invento presupuestario, pero que no es institucional. No hay cómo canalizar el conjunto de demandas que puedan venir de los actores y finalmente decide y aplica sanciones que pueden llegar hasta la pérdida del reconocimiento oficial y sanciones a las personas involucradas cuando ello amerite. En este aspecto no nos vamos a concentrar hoy, yo me voy a meter en el tema de la agencia de la calidad más en profundidad, pero es parte sustantiva de la ley. ¿Qué hace el Ministerio en esta tarea? Primero, es el que propone el currículum, eso lo hace hoy, para que lo apruebe el Consejo ahora Nacional de Educación. Nueva tarea, propone los estándares de aprendizaje e indicativos del desempeño de los establecimientos educativos y sus sostenedores. ¿A quién? Al Consejo Nacional. Y aquí, lo que explicaba al inicio José, se hace una delimitación de tareas. El Ministerio se concentra en las labores de apoyo a las instituciones escolares. Esa es su especialidad. Hay una institución que evalúa, que señala la agencia, que señala fortalezas y debilidades, y hay una institución que se encarga de coordinar el apoyo. ¿Es solo el Ministerio el que lo hace? No. Es el Ministerio y el conjunto de las instituciones de soporte que puedan existir a lo largo del territorio nacional, al estilo de lo que está intentando crear la subvención preferencial. Instituciones que puedan prestar asesoría técnico-pedagógica a la escuela, pertinente,
en un registro, obviamente, con ciertas competencias y condiciones. Entonces, el ministerio es la unidad encargada de esta función. Y obviamente administra una serie de registros de información que se crean por ley, dadas las dificultades para hacer públicos estos registros. Registros de sostenedores, de los establecimientos, de los alumnos, en fin. Toda la información base del sistema, útil para la investigación educativa, útil para la toma de decisiones de los agentes educativos. Y elabora una ficha escolar. Un instrumento simple, accesible a las familias, que puede ser una herramienta para informarse sobre la oferta educativa y permitir una adecuada toma de decisiones de los padres respecto de la matrícula de sus hijos. Y un Consejo Nacional que está descrito en la Ley General, cuya función es aprobar el currículum y sancionar los estándares nacionales de aprendizaje e indicativos de desempeño. Quiero agregar que, entre otras materias, el Ministerio y la agencia van a coordinar una propuesta de plan de evaluaciones nacionales e internacionales. Cada 5 años, eso lo establece la Ley General. O sea, la agencia va a tener que decir qué mediciones va a hacer en planes de 5 años. Tanto eso como la participación de Chile en mediciones internacionales. Y eso va a ser sancionado por el Consejo Nacional de Educación. Esto esquemáticamente, ¿cómo podría operar el sistema? El Consejo que aprueba el currículum y los estándares. El Mineduc que desarrolla las políticas. Ahora muchas de decisión en la base. Otorga el financiamiento. Diseña instrumentos para la mejora permanente y apoya a las instituciones escolares. Una agencia de la calidad que mide aprendizaje y evalúa el desempeño de las escuelas. Y una superintendencia que fiscaliza y pide rendición de cuentas. El gran desafío en este esquema, todavía no suficientemente visible, es la gran reforma del Ministerio. Esto que está al centro, los modos de relación del Ministerio con las instituciones prestadoras del servicio, con los administradores y las escuelas. Allí hay un desafío mayúsculo. Cuando, no tengo puntero, pero cuando nos concentramos en los administradores, hoy día tenemos un desafío. Gracias. No sé cómo va en el tiempo. Muchas gracias. Estamos en este esquema, lo que estamos reconfigurando es la alta dirección. ¿Qué queda pendiente? Primero, ¿qué significa esta reconfiguración para el Ministerio? ¿Cómo se va a articular el Ministerio? ¿Qué modo de relación va a tener con las instituciones escolares? Pongo un ejemplo. Hoy día las competencias técnico-pedagógicas están repartidas entre los administradores, el caso municipal, y el Ministerio de Educación. Los sostenedores privados las tienen juntas. Hoy día el Ministerio se puede relacionar directamente con las escuelas, saltándose estas instituciones clave. ¿Cómo vamos a reconfigurar la relación de los niveles? Y por tanto, lo que viene de agenda, y por eso se ha instalado con fuerza, es cómo redefinimos esto que denominamos educación pública y, obviamente, en posterior los modos de relación con la educación privada, subvencionada en particular, porque cerca de la mitad de la matrícula a esta altura y porque el modo de relación con ella es más complejo, dado que en general las municipalidades son instituciones administradoras que actúan en red y en el caso de los administradores particulares no, el grueso es 1 a 1. Y parte de los esfuerzos para la mejora sistémica es poder realizar o articular estas redes para la transferencia de buenas prácticas. Esto es un pendiente de la política, que entre otras cosas se debería ir abordando en el futuro. Y parte del desafío es cuando se ha hablado de mejorar la calidad de la educación pública.
¿Qué hace la Agencia de la Calidad? Decíamos, su misión es evaluar y orientar el mejoramiento de la calidad de la educación. ¿Cómo lo hace? Primero, evalúa los logros de aprendizaje de los alumnos, de acuerdo al grado de cumplimiento de los estándares definidos nacionalmente. En segundo lugar, clasifica los establecimientos. Aquí nos decía José que esto de la coordinación de las leyes, crea una clasificación. Ya existe una clasificación, ojo, solo para la educación básica y voluntaria, porque la subvención preferencial tiene esas condiciones. No se imaginaba en ese momento, cuando se discutió, cuando se creó la ley de subvención preferencial, que íbamos a poder llegar a tener un sistema de aseguramiento de la calidad universal para el conjunto del sistema, sobre todo los recursos, no solo por los recursos de la subvención adicional que estábamos poniendo. Y entonces, obviamente, esto tiene que remirarse, porque se incluyen ahora los establecimientos secundarios, y la realidad es muy distinta de la básica de la secundaria. Y entonces es necesario crear una clasificación, y voy a explicar por qué son 4 y no 3 como están en la ley de subvención preferencial. Obviamente realiza evaluaciones del desempeño de los establecimientos hasta la inspección en base a estándares indicativos, de la cual hablamos antes. Informa a la comunidad educativa y valida los mecanismos de evaluación de los docentes. Y aquí entramos en una de las primeras materias. Esta ley establece que la Agencia de la Calidad va a clasificar los establecimientos educativos en categorías según sus resultados de aprendizaje. Yo había traído otra exposición, se escapó una me pusieron la antigua. Yo no he hablado nada, no voy a hablar aquí porque entiendo que es una materia ya dada sobre las pruebas estandarizadas de medición de la calidad. El llamado CINCE, que podemos ir mejorando, incrementando, diversificando, pero eso ya lo tiene nuestro sistema. Y lo que hay que hacer ahí es fortalecer y mejorar. Ahora nos vamos a concentrar en lo que no tiene nuestro sistema. Primero, se establecen categorías según los resultados de aprendizaje de los alumnos de los establecimientos. Y esos son los titulares de estas categorías que van en las indicaciones. Establecimientos educacionales de buen desempeño, los de mejores resultados. Ojo, no son absolutos, son en referencia a la población atendida, porque sabemos que la variable determinante de resultados en Chile es el nivel socioeconómico de la familia, y es injusto comparar establecimientos que atienden, en un inicio por lo menos, a grupos socioeconómicos muy diversos, dada la gran segregación y segmentación de la matrícula en nuestro país. Establecimientos educacionales de desempeño satisfactorio, establecimientos de desempeño regular con necesidad de mejoramiento significativo, un titular rimbombante, y establecimientos educacionales de desempeño insatisfactorio con necesidades de acciones, me cansé, de acciones intensivas de mejoramiento. ¿Cómo se realizan estas mediciones? En primer lugar, va a haber un método que la ley no establece un a priori, dada la complejidad del tema, que va a establecer el modo de clasificación. Obviamente van a ser determinantes los resultados de aprendizaje de los alumnos. Y este método va a ser revisado, así como van a ser los estándares revisados, lo que establece la ley general, en periodos determinados. Y esto se puso amplio. Se dice, los estándares se supone que se van a ir renovando cada 6 años. Eso lo establece la ley general. Dice esto que el método sea revisado en un mínimo de 4 y en un máximo de 8 años. En ese tiempo, el método de clasificación la agencia lo puede revisar. Hecho el método, anualmente la agencia va a clasificar los establecimientos según sus resultados y según la periodicidad de las mediciones de calidad que ellos tienen. Recordemos que en secundaria, hoy día tenemos una medición bianual, o sea, cada 2 años, y en básica tenemos una medición anual y una bianual. Entre otras cosas, recordemos que la ley general contempla en el mediano plazo el cambio de estructura curricular. Y el 8º año va a pasar a formar parte de la secundaria. Bueno, eso plantea rediseños al sistema de medición. ¿Dónde vamos a poner
las mediciones, si vamos a convertir las mediciones de secundaria en anuales, en fin, todos temas que se abren. Como consecuencia de, una de las consecuencias que es que los establecimientos de desempeño insatisfactorio estarán, diríamos, o dispondrán de ciertas cauciones para recibir apoyo técnico pedagógico del ministerio o instituciones acreditadas para hacerlo. Van a tener un plazo para mejorar. Ellos van a poder elegir esa asistencia técnica, pero se van a tener que comprometer en mejorar resultados y para ello tendrán un plazo máximo de 4 años. Y ese proceso será monitoreado por las instituciones de apoyo y evaluación. Y entonces, al concentrarnos en la inspección, ¿qué va a observar la agencia en estos procesos de inspección que describíamos antes? En primer lugar, el cumplimiento de los estándares indicativos de desempeño que han sido previamente aprobados por el Consejo Nacional de Educación. ¿Qué materias contemplan estos estándares indicativos? La gestión curricular, por eso diríamos en sencillo, en qué medida se logra desplegar o abordar el currículum en el trabajo escolar. Las planificaciones, lo que ocurre en el aula, los métodos de iteración y de mejora continua de las planificaciones y de el desarrollo de las clases, en fin, todas dimensiones que de algún modo están recogiendo modelos actualmente en uso en el sistema. Indicadores de calidad y procesos relevantes de los establecimientos, y aquí el cómo articula, por ejemplo, el liderazgo directivo, o la articulación de esta institución o de la institución escolar con el entorno. El cómo gestiona los recursos humanos, y ahí incluye la evaluación docente, los pedagógicos, qué tipo de recursos tiene la escuela, cómo se usan, ya no solo si están las bibliotecas, su grado de uso, cómo conecta con el currículum, cómo se trabaja, y los modos de convivencia al interior del sistema o de este sistema llamado escuela. ¿Cuál es el objeto o el objetivo de estas evaluaciones de desempeño? Fortalecer las capacidades institucionales de los establecimientos. ¿Cómo se fortalecen esas capacidades? Orientando la toma de decisión para planes de mejora de esas debilidades detectadas. Y así instalar el circuito de la evaluación, el diseño de propuestas de mejora, la implementación, la retroalimentación y la vuelta al circuito para instalar estos procesos recursivos permanentes de avance y de progreso en términos de institución y en términos de resultados de los alumnos. Y ese es el paso primero. Después viene el desafío de cómo esto se difunde al resto del sistema y cómo trabaja para apoyar al resto del sistema. Muchos de los sistemas más desarrollados, a las escuelas más exitosas las convierten en especies de madrina de las que van más atrás para apoyar. La evaluación del desempeño obviamente considerará los resultados, otros indicadores ya los señalamos, los resultados de la autoevaluación institucional, el proyecto educativo del establecimiento y las condiciones de contexto en que opera. No es lo mismo actuar en determinadas condiciones de vulnerabilidad a los alumnos respecto de otras escuelas que no tienen esas dificultades. Producto de estas evaluaciones va a ser un informe público que va a señalar las fortalezas en relación a los estándares y obviamente aquí hay dos aprendizajes básicos. Uno para la propia escuela, fortalecer sus capacidades. Dos, profundizar esa fortaleza. Dos, para el sistema, aprender de esa fortaleza para ver cómo irradiarla a otras escuelas. Y también las debilidades, que también tienen esta doble función. Planes de mejora y recomendaciones para mejorar el desempeño. La periodicidad de las evaluaciones va en función de los resultados educativos. Lo que va a proponer la ley es que las escuelas de desempeño satisfactorio sean visitadas a lo menos cada 2 años, es decir, ojalá y anualmente. Las escuelas de desempeño regular entre 2 y 4 años
Y el resto, las superiores, las de desempeño satisfactorio en un tiempo que pueda terminar la agencia, y un grupo de escuelas va a estar excluida de la evaluación, salvo que voluntariamente la pidan las escuelas de buen desempeño, porque de ellas también hay que aprender. Y obviamente estas evaluaciones podrán ser realizadas por equipo de la agencia, y la agencia podrá contratar especialistas o acompañantes en estas evaluaciones. Quiero contar que en el caso de los Scorsese, muchas veces estos paneles de expertos contratan a los padres, a padres de familia, que vayan a hacer observación de lo que ocurre junto con el grupo de expertos, de lo que ocurre en la escuela. Muchas veces las mejores preguntas salen de ahí, del sentido común. Y eso es parte del aprendizaje sistémico. Las consecuencias de la mala calidad. Y aquí le decía, si al cabo de 4 años, después de recibir asistencia técnica, el establecimiento sigue siendo de desempeño satisfactorio, procederá o se iniciará el procedimiento de revocación del reconocimiento oficial. Y aquí hay 2 condiciones. El reconocimiento oficial lo concluye el Ministerio, la Superintendencia es la que opera ese proceso. La agencia le comunica a la Superintendencia inicia el proceso de revocamiento del reconocimiento oficial. Y allí se crea una figura nueva, que está establecida hoy día por ley, pero solo para los casos de abandono del sostenedor. Cuando el sostenedor se fugó, caso Britannia, no había cómo resolver ese problema. Hoy día hay una figura legal que es el administrador provisional para permitir la continuidad del año escolar. Pero esta figura ahora se extiende a los resultados de mala calidad. El administrador provisional va a poder actuar sobre escuelas que son insatisfactorias por 4 años y también escuelas que no cumplen las condiciones básicas de operación. Y en ese caso va a ocurrir lo siguiente. Primero, se iniciará el proceso de revocación y por tanto es deber de este administrador ver qué va a hacer con los alumnos en el caso que esta escuela sea particular subvencionada. Cómo reubicar a los alumnos de esa escuela en establecimientos de mejor desempeño. Y en el caso que sea establecimiento municipal hay 2 situaciones. Cuando existan establecimientos municipales de mejor desempeño contiguos, cercanos a la escuela, esa escuela procederá al revocamiento del reconocimiento oficial. Cuando no existan, se declarará un proceso de reestructuración de la escuela. El administrador provisional tendrá amplias facultades para reorganizar la escuela y poder posteriormente volver a su original dueño, es decir, el administrador municipal, completamente reestructurada. Y esto simplemente lo listo porque ya me dicen que me queda muy poco tiempo y yo no pensaba usar los 45 minutos. El administrador provisional es una figura que cumple, primero tiene la labor de sustituir al sostenedor en caso de este proceso de revocamiento cuando el sostenedor no está en condiciones de concluir el año escolar. Y tiene todas estas atribuciones. Asumir la representación legal del establecimiento, asegurar la continuidad escolar y la disponibilidad de matrícula de los alumnos del establecimiento, percibir y administrar los recursos que trata la ley de subvenciones, pagar las obligaciones derivadas del servicio educacional desde el momento que asume sus funciones con el límite de los recursos que reciba para su gestión, poner término a la relación laboral del personal del establecimiento educacional, constituir prendas sobre los bienes del establecimiento a fin de garantizar su buen funcionamiento y devolver los bienes al sostenedor una vez terminada su gestión. Las atribuciones son extremadamente amplias. ¿Cómo se va a organizar esta agencia? Primero va a ser un servicio público descentralizado, separado del ministerio, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su personal directivo va a estar sujeto al sistema de alta dirección pública. Tendrá domicilio en la ciudad de Santiago, no va a tener direcciones regionales. Va a poder instalar oficinas en regiones, pero su domicilio va a estar en Santiago. Va a ser dirigida por un cuerpo colegiado, un consejo de 5 miembros y un presidente. La selección de este consejo va a ser por el procedimiento de alta dirección, pero este personal no es personal dedicado. Va a tener un sistema de selección, sin embargo, y también tiene una dieta para funcionar, sin embargo, no se le aplican las condiciones de dedicación exclusiva. Va a tener un secretario ejecutivo que va a ser el jefe superior del servicio, este es el gerente del servicio.
Y este sí tiene todas las condiciones que se le aplican al sistema de la alta dirección. Y su personal va a ser regido por normas especiales. Es personal altamente calificado y, a diferencia del resto del sector público, va a poder permitirse la salida de este personal por necesidades de la agencia o por bajo desempeño de los funcionarios. ¿Cómo es mirado esto desde la escuela? Creo que esta es la última, porque no me pusieron la final. Simplemente decir el entorno que se crea a la escuela con el sistema de aseguramiento. Vamos a tener, en primer lugar, desde la mirada de los padres, la elección de los padres respecto de las instituciones escolares con más parámetros para elegir. Desde los procesos, asegurar la participación activa de los padres en las comunidades educativas. Desde los resultados para los padres, el prestigio de la institución escolar, el orgullo que tengan las familias de llevar a sus hijos a las escuelas en las cuales sus hijos están matriculados. Desde el aseguramiento externo a la escuela, un currículum exigente, estándares de aprendizaje, indicativos, acreditación de profesores, estándares de profesores, financiamiento, incentivos para la mejora. Desde los procesos, la validación de esos estándares por el Consejo Nacional de Educación, la evaluación y supervisión de la Agencia de la Calidad a las escuelas, el apoyo técnico-pedagógico a los sostenedores del Ministerio y de agencias especializadas, la fiscalización de la superintendencia. Los resultados del CINCE o las pruebas de medición que se creen y las pruebas internacionales, la clasificación de las escuelas que va a ser pública, los informes de evaluación del desempeño de los establecimientos que van a ser públicos, los informes de fiscalización y rendición de cuentas que van a ser públicos. Desde la escuela, cómo la escuela asegura la calidad internamente. Y aquí hay temas abiertos todavía. Entre otras cosas, las normas laborales de los docentes. El tema de los docentes, la selección del personal en la escuela, el presupuesto del establecimiento, las bases curriculares son los insumos fundamentales y los programas de estudio que tiene que ejecutar la escuela. Y dentro de los procesos, la participación a través de las instancias creadas para eso, la autoevaluación y evaluación permanente de los docentes, directivos y la autoevaluación de la institución y la gestión del currículum, en qué medida cumplo las tareas previstas por el proyecto educativo y por la propuesta educativa que desarrollo. Y los informes de autoevaluación, la ficha escolar, que va a ser el instrumento a través del cual la escuela se va a dar a conocer en términos sencillos a la familia, y los resultados en sus pruebas internacionales o nacionales cuando corresponde, porque esas son las únicas censales en términos de aprendizaje de los alumnos. Todo esto es, en lo grueso, una parte de esta nueva arquitectura y el diseño de una institucionalidad que busca mejorar la calidad de la educación. Creemos que están todas las condiciones para poder avanzar en esa dirección. Sin embargo, obviamente, queda un desafío pendiente que tiene que ver ya no con lo que podamos hacer desde el punto de vista, y me cortaron, desde el punto de vista institucional. Quería mostrar una lámina muy gráfica, no se entiende, pero lo que está, créanme, esto que está aquí, lo acaba de mostrar un académico de la Universidad Católica, Francisco Gallego. Está en un estudio, en un metaestudio que hizo Hanuschek, en donde se muestra la primera medición internacional en el mundo. Esto ocurrió en el año 70. Y Chile, en términos relativos, estaba aquí. Con, ojo, menos cobertura que la actual. Porque nosotros tendemos a autoflagelarnos en forma impresionante. Este es del TIMSS. Yo acababa de hacer, no la pude mostrar ahora, pero acababa de hacer el PISA 2006. Este es PISA 2000.
Chile en términos relativos se ha movido de posición. Si uno considera una media y una desviación estándar de 10, cuando hace las comparaciones de los promedios, Chile ha progresado. Respecto de lo que muchas veces nos hablan, era el sistema ideal. Se habla mucho en Chile que antes la educación era muy buena, y entonces, como no hay con qué comparar, nos quedamos con la ilusión, porque siempre uno del pasado tiende a olvidar lo malo. Pero debemos decir que a pesar de que tenemos desafíos gigantes de calidad, y eso no cabe duda, es indudable que Chile, habiendo aumentado la cobertura, ha progresado. Y eso es algo valioso de reconocer, y este seminario no es más muestra que de ello. No tengo más que decir, ni más palabras que decir, porque esto está ocurriendo en muchos lugares y hace mucho tiempo. Y se están produciendo transformaciones, conversábamos aquí, estas escuelas que fueron premiadas, transformaciones invisibles, que no salen en los diarios, porque en los diarios salen las cosas malas, pero que son la verdadera historia, la que está haciendo el cambio. Y eso no ocurría, y créanme, no ocurría el año 90. A mí me tocó ir a difundir el mes el año 92, nos sacaron a monedazo de una reunión con profesores. Ahora no nos tiran monedas, no se nos tirarán otras cosas. Pero por lo menos, crecientemente hay cada vez más docentes que se acercan a contar lo que están haciendo, las transformaciones que están ocurriendo en su escuela. Eso es lo que importa. Y si el sistema sigue en esa dirección, estoy seguro, como una roca que le cae una gota de agua sistemáticamente, la roca se va a quebrar y vamos a tener grandes avances en la calidad. A eso estamos desafiados y estamos invitados. Y yo agradezco el espacio para contar uno de los pasos más en la dirección de mejorar la calidad de los aprendizajes de todos nuestros alumnos. Muchas gracias.